Shalom Aleichem. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida al Israel del Sur, el canal de Yahweh. Soy David Ben Abraham y en nombre de nuestro Abba Kadosh y de su majestad nuestro rey, el rey del Israel del Sur, tengo el honor y el placer de darte la más cordial bienvenida. Hoy tenemos un interesante vídeo para tu crecimiento en el conocimiento de la voluntad de Yahweh, de su propósito, de su proyecto. Hoy vamos a titular este vídeo, este trabajo breve, vamos a titular 10 puntos necesarios para entender la Biblia. Repito, 10 puntos necesarios para comprender, para entender la Biblia. Breves palabras de oración. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres, oh Yahweh, Padre Celestial, soberano Señor de los cielos y de la tierra. Suyo es el poder, el imperio, la gloria por los siglos de los siglos. Padre mío, te ruego, Padre, en esta tarde que me inspires, Señor, me guíes con tu Espíritu Santo, Señor, desde tus santos cielos, para ayudar al oyente, Señor, a entender tu palabra, tu propósito, tu proyecto, Señor. El mensaje, Señor, contenido en tu santo libro, en la Biblia, Señor. Te lo ruego por tu nombre santo, Yahweh Sabaoth, y por el nombre santo Yahshua. Amén. Bien, entramos en materia. 10 puntos necesarios para entender la Biblia. Cada persona tiene su Biblia, ¿yo? Y la persona dice, yo tengo la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios, la Biblia. Así que yo tengo la palabra de Dios, ¿yo? Esta es la versión Reina Valera 1960. Y esta que está acá, el católico también dice, yo tengo la palabra de Dios. Es la versión Dios habla hoy, católica. Esta tiene 73 libros, mientras que esta tiene 66 libros. Dos versiones de dos editoriales. Ahora quiero decir una cosa, un punto. Primeramente que los traductores, porque estas son traducciones, y no son traducciones ni siquiera de los manuscritos, sino de la Vulgata Latina. La Vulgata Latina es una traducción católica antigua, ¿no? Pero es una traducción católica, no es una traducción imparcial, objetiva, sino con la óptica del catolicismo, la Vulgata Latina. Entonces, de la Vulgata Latina, curas católicos, traductores, entonces ellos traducen del latín al español. No del hebreo, no del original hebreo, no del original griego, sino del latín. Entonces, usted tiene una traducción del idioma latín, no de los idiomas originales. Lo mismo ocurre con los protestantes, Casidoro de Reina, ¿no? Y Cipriano de Valera, Reina Valera. Son dos curas católicos disidentes del catolicismo que profesaron el protestantismo, y entonces ellos hacen también sus traducciones de acuerdo a la perspectiva protestante. Entonces aquí tenemos dos perspectivas, una católica y una evangélica. Ahora, las casas editoriales que producen estas versiones, esas casas editoriales, cada una de ellas tiene su línea, la línea editorial católica, y un traductor católico se encuentra con una palabra en hebreo que contradice
la doctrina católica y ya tiene un problema. Ya tiene un problema. ¿Por qué? Porque la casa editorial no le acepta una traducción que contradiga lo ya establecido como fe, como doctrina por el magisterio de la iglesia. No lo acepta. ¿No? ¿Y qué ocurre con la casa editorial evangélica? Igualito. Un traductor evangélico se encuentra con una palabra en el hebreo o en el griego que contradiga lo ya establecido como doctrina por la iglesia y por la editorial evangélica, entonces se halla también en problemas. Entonces cada uno de ellos debe de ajustar sus traducciones a las líneas editoriales. Cada uno. El traductor católico debe ajustar su traducción a la línea editorial católica y el traductor evangélico tiene que adaptar su traducción a la línea editorial evangélica. Eso es más o menos algo parecido a lo que ocurre con los periódicos, que cada periódico tiene su línea editorial porque está unido a una línea política. Entonces los periódicos socialistas solamente emiten noticias que favorezcan el socialismo. Y los que siguen el capitalismo no aceptan ningún tipo de noticia que desfavorezca al capitalismo, sino todas las que favorecen al capitalismo. Entonces no hay imparcialidad. No hay imparcialidad en estas líneas editoriales, ni de los periódicos, ni de las iglesias y de las editoriales bíblicas. No existe imparcialidad. Entonces, ¿cómo confía usted en estas traducciones? ¿Cómo confiar en estas traducciones hechas por estas personas? Ahora, recientemente ha habido un mover y la gente inquieta ha estado investigando y comparando las versiones que tenemos, las traducciones que tenemos, comparándolas con los manuscritos, y se consiguen entonces estos grandes, no podemos decir ni siquiera errores, sino estos grandes problemas de traducción, que lo que dicen las traducciones en algunos casos no es lo mismo que lo que dicen los manuscritos. Los manuscritos dicen una cosa y las versiones dicen otra. ¿Yo? Todavía no hemos llegado al punto no hemos llegado a los 10 puntos, al primer punto, no estamos señalando el primer punto. Esto es una introducción nada más, para que usted entienda. Entonces la persona dice, yo tengo la palabra de Dios y lo que tiene es una versión. Una versión, bien sea protestante o bien sea católica, pero es una versión. Y la versión de lo que quiso colocar allí el traductor. Bien, con estas palabras por delante, empecemos. Punto número 1. No trate de entender la Biblia con su mente occidental del siglo XXI. Repito, no trate de entender la Biblia con su mente occidental del siglo XXI. De esta forma, usted entenderá solamente lo que usted desea entender y no lo que el libro dice. Primer punto, hay que tomar nota de eso. Punto número 2. Al leer, no lleve por delante lo que le enseñaron en la iglesia, en la escuela dominical, o algún maestro, rabino, pastor, evangelista. No lleve esa información por delante.
Porque entonces usted va a ir con la idea de que todo lo que dice allí tiene que estar en conformidad con lo que ya le enseñó el pastor, en conformidad con lo que ya le enseñó la iglesia. Por lo tanto, usted no podrá descubrir nada nuevo. Usted no podrá comprobar ninguna verdad, sino que usted lo que va a tratar es de entender lo que usted desea, la idea preconcebida que usted ya lleva. Punto número 2. Punto número 3. Busque la versión de la Biblia más cercana, la más cercana a los manuscritos hebreos y griegos. Entonces usted dirá, bueno, mi hermano David, ¿y cuál es la más cercana? Bueno, por lo pronto usted puede solicitar, y acá en el Israel del Sur tenemos una versión, una traducción más imparcial, más objetiva, que persigue como único fin encontrar lo que dicen realmente los manuscritos. Tenemos una versión que no sigue las líneas editoriales. Esta versión de la Biblia en español, traducida desde los textos hebreos y griegos, la colocamos a su disposición completamente gratuita. Completamente gratuita. Usted puede solicitarla ya al número de WhatsApp del Israel del Sur. Más 58 0424 255 7182. Llame ya. Inmediatamente le enviamos su ejemplar de la Biblia desde lo original, desde lo hebreo. ¿No? Ok. Punto número 4. Lea de forma crítica. Cuando algo no le cuadre o no le resulte lógico, investíguelo. Investíguelo usando otras fuentes, ¿no? Otras fuentes. Por ejemplo, pueden ser fuentes históricas. Trate de revisar lo que dicen, por ejemplo, algunos cronistas, algunos historiadores del tiempo en que ocurrieron los hechos, para que le ayude a comprender. Trate de revisar algún documento, algunos documentos que existen, que hablan, que no son bíblicos, que son fuentes aparte, que no son bíblicos. Puede ser, por ejemplo, en el caso del siglo I, historiadores como Flavio Josefo. Yo recomiendo que se lea a Flavio Josefo, Antigüedades Judías de Flavio Josefo y Las Guerras de los Judíos de Flavio Josefo. Usted va a aprender mucho y va a tener mucho conocimiento de lo que se conoce como contextos, los contextos, muy importante. Entonces, allí hay mucha información que nos arrojan luz sobre algunos pasajes y nos aclaran pasajes de la Biblia. Entonces son fuentes alternativas. Cornelio Tácito, historiador romano. Entonces, punto número 4. Punto número 5. No lea de manera mecánica. Hay gente que lee y lee con el cerebro vacío, repitiendo los sonidos, nada más. Eso se llama letra muerta. Y leer de forma mecánica, sin ningún entendimiento, sin ninguna comprensión, ¿no? Entonces, estas personas que leen, cuando usted les pregunta, deme una opinión sobre lo que acaba de leer, te repiten exactamente lo que leyeron. No tienen ninguna opinión, no saben nada sobre eso porque no comprenden nada. El cerebro no ha ido comprendiendo, por lo tanto no hay verdadera lectura, lo que se llama leer en letra viva. Entonces,
No lea de manera mecánica, no lea de manera superficial, busque el significado original. Usted presta atención, aquí está una palabra. Por ejemplo, vamos a ver, dice, y la Virgen concibió y dio a luz un hijo. La Virgen. Entonces usted dice, bueno, yo voy a buscar allá donde está la profecía, yo voy a buscar la palabra virgen en hebreo. ¿No? Entonces voy a consultar por acá por internet qué información puede haber al respecto. Entonces se encuentra de que en el original hay dos palabras. Una es betulá para virgen y la otra es alma para muchacha joven. Entonces usted dice, bueno, ¿qué fue lo que tradujo el traductor? ¿Qué obra de traducción hizo? Tradujo correctamente la palabra. La palabra dicha por el profeta fue muchacha joven o fue virgen. ¿Qué fue lo que verdaderamente dijo el profeta? Usted le presta atención a la palabra concebirá. Usted dice, bueno, yo voy a ir allá a investigar en el manuscrito si dice concebirá o si dice ya concibió. ¿No? Entonces usted va comprendiendo perfectamente, porque usted está prestando atención y usted está buscando información para saber la verdad del texto original. Y entonces usted se da cuenta, pero resulta ser que dice concibió, no dice concebirá. Entonces, pero aquí dice concebirá en la versión española. Entonces, ¿por qué el traductor puso concebirá y por qué no fue fiel a la traducción y decir lo que dijo verdaderamente el escritor? Son preguntas que usted debe hacerse. Entonces, la lectura implica búsqueda, investigación, crítica, criticar el texto, hacerse preguntas sobre el texto, para que la lectura sea viva y la comprensión sea mayor, más profunda y más amplia. Entonces, punto número 5. Punto número 6. Busque información sobre los contextos. ¿Por qué hablo de los contextos y no del contexto? Porque hay gente que imagina, por ejemplo, que Israel tiene un solo contexto. No, Israel no tiene un solo contexto, tiene muchos contextos. Por ejemplo, no es lo mismo Israel en el exilio, influido por la cultura babilónica, y luego Israel influido por la cultura griega bajo el helenismo. Hay unos cambios culturales y unos cambios sociales que tenemos que tener en cuenta y que los vamos a percibir en las escrituras mismas. Entonces, busque información sobre los contextos sociales, políticos, jurídicos, militares, morales, espirituales, de cada escritura. O sea, cada escritura tiene su propio contexto social. Hay una escritura que tiene un contexto social babilónico, o sea, el pueblo en Babilonia, y como sociedad sufre la influencia, la aculturación, un proceso de aculturación, porque elementos culturales y elementos sociales de la cultura babilónica vienen siendo incorporados también a el pueblo, a Israel. Y eso trae cambios sociales, trae cambios culturales en la población. Entonces, cada vez que se produce se producen cambios sociales, cambios culturales, cambios jurídicos, cambios políticos en Israel. Es importante saber eso, hay que averiguarlo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto le va a ayudar a entender los motivos y las intenciones. Repito, motivos e intenciones de cada palabra. Por ejemplo, he aquí, la doncella concibió y dará a luz un hijo, y pondrá su nombre Emmanuel. Esa palabra surge producto
de una situación concreta y tiene unos motivos y unas intenciones que solamente los podemos conseguir en el contexto del escritor y de los acontecimientos en pleno desarrollo en ese momento de la escritura. Punto número 6. ¿Ya? Punto número 7. Trate de entender desde una mente hebrea del siglo de la escritura. O sea, trate de ubicarse usted como si usted fuese un oyente de aquel tiempo. ¿Yo? Para que trate de comprender cómo comprendieron aquellos. ¿Por qué? Porque las palabras allá tienen un significado que luego, transcurrido el tiempo, pasados los siglos, no tienen el mismo significado o no tienen la misma comprensión, no se comprenden de la misma forma. Entonces tenemos que ubicarnos en la mente del oyente del momento cultural. Y yo he puesto, por ejemplo, yo he colocado algunos ejemplos con relación a la cultura venezolana. Que si aquí una persona escribe un libro, y dice el libro, y entonces fulano de tal se bajó de la mula. ¿Yo? Y una persona de otra cultura lee eso, la otra persona dice, mira, aquí escriben en el siglo XXI, escribe un venezolano de que tal persona, mira, se bajó de la mula. Usaban mula, chico, allí, usaban mula. No, ¿por qué? Porque la persona pertenece a una cultura diferente y no sabe cómo habla el venezolano. Si él estuviese familiarizado de cómo habla el venezolano del siglo XXI, él supiera de que no existe ninguna mula, que no se está bajando literalmente de ninguna mula, sino que está entregando una cantidad de dinero que no tiene nada que ver con animales, con mulas. Entonces así mismo ocurre en las otras culturas y la hebrea no es una excepción. Entonces usted toma una palabra, por ejemplo, de un escritor del Primera de Crónicas, por ejemplo, y entonces usted lee una palabra y usted le da un entendimiento, y el entendimiento que le da es de la cultura venezolana del siglo XXI. Y usted dice, bueno, ya entendí perfectamente. No, no has entendido. Tienes que ir a buscar el significado de esa palabra allá en aquel tiempo y en aquel momento, aquella cultura, para que puedas entender. Y entonces cuando te vas familiarizando con la forma de hablar de aquella gente y cómo entendían aquella gente, entonces vas entendiendo la Biblia de una forma muy diferente. Y entonces llegarás a pensar, oye, verdaderamente todo lo que yo creía no es verdad, no es cierto. Entonces, puntos que son muy importantes. Punto número 7. Trate de entender desde una mente hebrea del siglo de la escritura, no de siglos posteriores. No sería tampoco el mismo hebreo. Hay gente que creen que el hebreo siempre ha sido el mismo hebreo. No, ahorita tenemos un hebreo moderno. Y en este hebreo moderno hay unos significados modernos también. Y hay un hebreo antiguo. Incluso el hebreo moderno no se escribe con las letras del hebreo antiguo. Aquel tiene su propio alfabeto. El hebreo moderno se escribe con letras del arameo, tomada de Babilonia. Porque el arameo es el idioma babilónico. Mire la influencia de Babilonia sobre el pueblo hebreo. No sería el mismo hebreo ni la misma cultura. Punto número 8. En la Biblia todo no es espiritual. La gente quiere hallarle un significado espiritual. No, esta es una palabra del Espíritu, por lo tanto, todo aquí es espiritual. No, todo no es espiritual. Aquí hay cosas de carácter político. Por ejemplo, usted lee Deuteronomio 17.
Deuteronomio 17 es un tratado de política, no de cosas espirituales, por favor. Lo que sucede es que la política y lo espiritual son una misma cosa en ese contexto. No hay una separación entre lo espiritual y la política. La política se entiende desde lo divino, desde lo santo, desde lo espiritual se entiende la política. Y hay textos que hablan concerniente a la sociedad y otros concerniente a la cultura. Entonces no crea que todos los textos tienen que ver con lo sobrenatural. No, todo no tiene que ver con lo sobrenatural. Textos que tienen que ver con las cosas de la vida diaria, las cosas más elementales para la vida. Entonces tenemos que ir estudiando, prestándole atención a esas cosas. No todo es espiritual, hay cosas, asuntos políticos, asuntos sociales, asuntos culturales. Punto número 9. Compruebe el tiempo del manuscrito. ¿Ya? Porque usted dice, bueno, ¿qué dice el manuscrito? Marcos capítulo tal, versículo tal. ¿Qué dice la versión? Dice esto. ¿Y el manuscrito qué dice? Bueno, el manuscrito dice que sí, aquí está perfectamente, cuadra. Lo que dice la versión Reina Valera es lo mismo que dice el manuscrito, pero resulta ser una cosa, que ese manuscrito es de los más recientes. Entonces usted cuando descubre que el manuscrito es de los más recientes dice, bueno, pero es que hay otros más antiguos. Sí, hay otros más antiguos. Entonces usted busca el manuscrito más antiguo de Marcos y se consigue que ese texto bíblico no aparece en el manuscrito más antiguo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pensar? Que fue añadido. Fue añadido. Y así vamos a conseguir muchos versículos añadidos, muchos pasajes añadidos que no aparecen en los manuscritos más antiguos y aparecen en los más recientes. Entonces, ¿cómo usted puede decir que no, aquí está escrito? Aquí está escrito, por eso es la verdad. Si es que está escrito acá, si no, bueno, entonces lo borro. O vamos a borrarlo de allí. No, no es así. Las cosas no son de esa forma. Aquí está escrito en la versión, en la traducción de una línea editorial. Ahora usted tiene que ir al manuscrito más antiguo para ver si ese versículo que usted está citando, con el cual se está inspirando para transmitir una verdad divina, inspirada por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo, usted tiene que ir a ver si existe. Y si se consigue que no existe, entonces usted dice, bueno, tantos años que llevo predicando este versículo y resulta que el versículo no está en los escritos más antiguos. Fue añadido. Por lo tanto, no es una verdad, es una mentira, es una falsificación. ¿Cuántos bellos mensajes se han predicado y se han enseñado sobre mentiras? Sobre mentiras. A propósito de esto, bueno, vamos a ver, porque la misma versión, la misma Biblia, aquí lo dice. Vamos a ir un momentico allí en su Biblia a Jeremías. Estoy utilizando la versión Reina Valera 1960. Jeremías capítulo 8, versículo 8 dice, ¿cómo decís? Dos puntos. ¿Cómo decís? Nosotros somos sabios, la ley de Yahweh está con nosotros. Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Ha cambiado la ley y la ha convertido en mentira. La ley convertida en mentira, o sea, la Torá convertida en mentira. O sea, le han quitado, le han puesto, han modificado su significado por intereses y que llega hasta nuestros días. Mentiras. Por eso hay otro texto que dice, mentira poseyeron nuestros padres. Mentiras. Voy a buscar acá en la versión Dios habla hoy, versión católica. Mire cómo dice.
¿Cómo pueden ustedes decir que son sabios? ¿Cómo pueden ustedes decir que son sabios y que tienen la ley del Señor? Y que tienen la ley del Señor. ¿Cómo pueden decir eso? Si los cronistas, con su pluma mentirosa, la han falsificado. Han falsificado la ley. O sea, han falsificado la Torá. Y nos han legado una Torá falsa. Lo dice acá en esta versión y lo dice acá también en esta otra versión. Ahora usted dice, bueno, pero entonces esto me confunde totalmente. Porque si tenemos una Torá falsa, ¿cómo hacemos para saber qué es lo falso y qué es lo verdadero? Precisamente hay que aplicarnos. Y entonces tenemos que irnos a los manuscritos y a las fuentes, también a las otras fuentes particulares, para ir nosotros buscando la verdad. Por eso es que dice Yahshua Nazareno, dice, escudriñad las Escrituras. Escudriñen. ¿Qué significa escudriñar? Escudriñar no es leer. Él no está diciendo lean las Escrituras. No está diciendo lean las Escrituras. Está diciendo investiguen las Escrituras. Investíguenlas. Sometan esas Escrituras a una investigación para que puedan encontrar la verdad. La verdad viene producto de un esfuerzo. Quiero señalarlo este día de hoy. Entonces, los escritores no siempre son lo que se dice. O sea, los escritores nunca escriben con sus propios nombres. Este es un punto aparte. Punto número 10. Los escritores, por ejemplo, Isaías. Entonces usted dice, bueno, esto lo escribió Isaías, el profeta Isaías. Pero en realidad una parte del libro no fue escrita por Isaías. Fue escrita por un anónimo que utiliza el nombre de Isaías para darle autoridad a su escritura. Quiero decirle que los llamados evangelios tampoco llevan nombres Mateos, Marcos, Lucas, Juan. No, eso es colocado posteriormente. Y se cree que fueron otras personas las que, utilizando los nombres de ellos, escribieron. Todo esto lo vamos sabiendo ahora. Ahora es que vamos descubriendo. Por ejemplo, el caso de los 5 libros. Primeros 5 libros llaman la Torá. La Torá de Moshe. Moshe es el autor del Génesis, de Bereshit, de Shemot, Éxodo. ¿Yo? Y así de cada uno de los 5 libros que constituyen la Torá. El autor es Moshe. Pero esa no es la verdad. Esa es una verdad teológica que le da autoridad a los libros. Pero Moshe no es el escritor de los 5 libros. Por ejemplo, en el caso de Deuteronomio, no pudo Moshe haber escrito su muerte y su sepultura. No. Entonces quiere decir de que el libro fue escrito posterior a su muerte y sepultura. En el libro de Bereshit se habla de la tierra de Dan, y Dan todavía no ha nacido en el tiempo que señala la Escritura. En el tiempo de Abraham todavía no existía Dan, la tierra de Dan. Entonces quiere decir, este punto de información nos dice de que el libro fue escrito después de la repartición de la tierra, o sea, después de la muerte de Moshe. Por lo tanto, tampoco puede ser un libro escrito por Moshe. Pero se le coloca a Moshe, se le da la autoría a Moshe. 10 puntos que son muy importantes. Tomarlos en cuenta para hacer un provechoso estudio de la Biblia, para lograr una mayor comprensión del texto bíblico, para ir encontrando las verdades originales, las verdades objetivas,
las verdades verdaderas. Si te gustó este tema, vienen más cosas, vienen mucho más información. Así es que te sugiero, suscríbete y activa la campanita para que te llegue el próximo vídeo, la notificación del próximo vídeo. Y ya sabes, ¿quieres tu versión original de la Biblia? En hebreo, perdón, en español, pero traducida objetivamente, imparcialmente desde el texto hebreo y desde el texto griego, con los nombres originales, con aquellos textos que, explicando aquellos textos que no aparecen en los escritos más antiguos, y dándole el verdadero significado a aquellos textos donde los traductores, siguiendo las líneas editoriales de sus casas editoras, entonces modificaron. En esta nueva Biblia, en esta nueva versión, una versión K2, una versión desde lo hebreo, desde las raíces hebreas, ahí tú vas a conseguir la verdad, lo más cercano, lo más cercano al original. Entonces, puedes solicitar esta Biblia completamente gratuita a nuestro número de WhatsApp, más 58 0424 255 7182, repito, 0424 255 7182. Y no te olvides de solicitar también la bandera K2 del Israel del Sur. Si quieres el proyecto económico de nuestro pueblo, también te lo enviamos gratuitamente. ¿Quieres el proyecto educativo de nuestro pueblo? También te lo enviamos. Ya va a estar lista la Constitución y nuestra criptomoneda ya está a punto de entrar en el mercado de las criptomonedas. No anuncio todavía el nombre hasta que haya entrado ya, que esté en el mercado de las criptomonedas. 30 millones de monedas del Israel del Sur. Entramos, el pueblo, poco a poco. Esto va tomando forma. Ha sido el propósito de una vida consagrada, empeñado, trabajando, esforzándome. Y ha sido posible, está siendo posible. Ahora ya hay un equipo de personas que están participando activamente, que están militando en este movimiento que trae cambios en América. El nacimiento de una nueva nación, de la nación K2 del Israel del Sur. Esto ha sido posible con tu ayuda, con tu colaboración, con tu aporte, con tu ofrenda voluntaria. Con tu aporte voluntario le damos gracias a Yahweh por tu vida. Le damos gracias y por toda esa ayuda, por todo ese apoyo, para que la obra de Yahweh se haga realidad, para que podamos encontrar la justicia, la paz, la felicidad para las futuras generaciones. Y esta llegue a ser esa gran nación que Yahweh quiere, ese gran pueblo, ese pueblo suyo, y que Él sea el Eloha de todos nosotros. Muchísimas gracias entonces por tu atención. Será hasta una próxima oportunidad. Bendición sacerdotal. Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti. Yahweh alce sobre ti su rostro, tenga de ti misericordia y ponga en ti shalom. Hasta pronto. Un abrazo y un beso santo para ti, para tu familia. Shalom Aleichem.